Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias a nuestro Padre que nos da la bendición en esta hora nuevamente de poder estar conectados para estudiar la Escritura a través de esta serie que hemos venido siguiendo. Hoy, la parte número 39, la cultura forja el carácter, parte 39. Estaremos dando continuidad a la enseñanza que habíamos dejado por culminar o completar la semana pasada y por supuesto seguir desarrollando esta enseñanza para darle entonces hoy el finiquito a esta parte de lo que es este tema. Les voy a pedir que, nos dirijamos al Eterno en oración para comenzar. Padre Santo, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora, que nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Padre, gracias por ayudarnos, por bendecirnos, por guardarnos y protegernos. Te pedimos, oh Rey del Universo, que seas con nosotros en este momento y que nos des entendimiento, discernimiento, Señor, total, completo, para poder discernir cada una de estas palabras y poder hacerlas propias y así, Señor, vivir conforme a tu verdad. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yehoshua, oramos a ti y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, hermanos, saludamos también a los que están conectados en esta hora. Muchas bendiciones para todos, mucha salud para aquellos que están enfermos. Que sea nuestro Padre Eterno derramando su bendición y su amor y su misericordia. Continuamos entonces con esta enseñanza, parte 39. Estamos estudiando lo que gira en torno a este evento, como ya lo decíamos en las primeras dos partes de este tema, de Melquisedec y los sabios del Oriente, en el cual hemos venido diagramando, dibujando todo lo que tiene que ver con este personaje que ya sabemos que es un personaje de alguna manera misterioso, tanto para el cristianismo como para el judaísmo y vamos a decirlo de alguna manera las religiones monoteístas que surgieron de Abraham. Y también cabe destacar lo que es el Islam, que de alguna manera también se relaciona con estos personajes bíblicos como lo son Melquisedec. Bueno, habíamos quedado en esta parte final cuando miramos, les echamos una mirada a esta línea cronológica desde la creación, desde el punto de partida cuando el Señor hace al hombre hasta aproximadamente el año 2200 de la creación. ¿Okay? Y allí en esta línea vimos cómo se sigue un orden, ese orden, vamos a decirlo secuencial, de los hombres que el Señor escogió constantemente para poder de alguna manera relacionarse con el mundo, relacionarse con nosotros los hombres. Encontramos por supuesto a Adán en primera línea como el primer hombre, conocido en hebreo como Adán Rishon, el primer hombre. Vivió 930 años, luego Seth, que es su hijo, ya sabemos que Seth asume la herencia y el liderazgo porque en este caso a Hebel, que en las versiones aparece como Abel, murió, dejó de ser y Caín, ya sabemos qué pasó con Caín, fue descalificado y no tomó parte. Seth fue entonces ese segundo, vamos a decirlo, en la sucesión después de su padre Adán. Fíjense cómo se van allí dando los tiempos, ¿no? Adán, vive 930 años. Luego Seth también es longevo y vive 912. Pero fíjense que cuando Adán vive 930, el caso de Seth es que no vive mucho tiempo después. Y decimos mucho tiempo después en comparación a lo que vivieron, ¿no? Porque fíjense que Seth vivió 912 años, pero ejerciendo el liderazgo
vivió menos. Adán, por supuesto, tuvo más tiempo de líder porque, bueno, fue el primero, ¿no? Y así va a pasar con los demás. Fíjense, Enosh, 905, también recibe el liderazgo luego que su padre Shet muere y por algunos años sostiene ese liderazgo. Luego viene Cainán, que también vive 910 años. Fíjense como los primeros 4 lograron rebasar ese umbral de 900 años, ¿no? Siendo Adán el más longevo. Luego viene Mahalalel, que se queda a las puertas de vivir también 900 años, casi 895, y está hasta menos tiempo que los otros en el liderazgo. ¿Ve? Porque cada uno iba sucediendo o dejando a su hijo el liderazgo. Después viene Yered, que sí logra vivir mucho más que su padre, y bueno, y también tiene 100 y tantos años, casi buscando los 200 años de liderazgo, y muere a los 962. Luego viene Hanoch, que es el famoso Enoch en las versiones. Enoch vive 365 años nada más. Fíjense que esto da como resultado que Yered todavía estaba vivo cuando Hanoch desapareció, murió. ¿Ve? ¿Qué es lo que tenemos? Ahora, ¿qué pasa? Que Hanoch no puede asumir el liderazgo como Malquisedec, como el agente o el representante del Eterno. ¿Por qué? Porque su papá todavía estaba vivo y era el que ostentaba ese título de autoridad. Luego viene, ¿verdad? En el capítulo 5, 24, Bereshit dice, y Hanoch anduvo con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. Así que, bueno, no pudo asumir el mando. Luego viene en el Metushelat, que al Hanoch no asumir, entonces Metushelat es el séptimo Melquisedec o el séptimo representante del Eterno en el liderazgo. Nos damos cuenta que, bueno, Metushelat es el famoso Matusalén, que vivió años y años y años y años. 969 años, ¿ok? Nos va a traer el siguiente, también algo parecido. En el octavo tenemos a Lemech, que es Lamed, que vivió 777 años. Como nos damos cuenta, murió primero que su papá. Si ustedes ven en la línea que estamos trazando, ahí nos damos cuenta que Lemech murió antes. No pudo asumir el liderazgo, porque todavía lo ostentaba su padre, Metushelat. Por supuesto, entonces no puede ser el octavo, queda anulado. Viene entonces su hijo, el hijo de Lemech, que es Noat. Y Noat también, al igual que sus antecesores, vive un bojote de tiempo, un bojote de años. 950 años vivió Noaj. Nos damos cuenta entonces que eso trae como consecuencia que cuando Metushelat muere, ¿a quién le traspasa la orden, la sucesión, la autoridad, la representatividad? A Noaj. ¿Sí? Ajá. Había dicho, que lo vamos a ver ahorita en los comentarios que vamos a hacer, que Metushelat vivió, ¿saben hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vivió Metushelat? Casi que pasa al umbral del diluvio. Metushelat muere en el año del diluvio. Por supuesto, antes del diluvio. No sufre el diluvio, sino que muere antes y entrega el liderazgo a Noaj, que es el que va a asumir, y por supuesto se da entonces toda la situación del Mabul, del diluvio. Entonces tenemos a Noaj con 950 años asumiendo el liderazgo, ¿verdad? Cuando tenía la edad de aproximadamente 600 años.
que es cuando se da el diluvio. Vive 350 años después aproximadamente, después del diluvio. Luego de Noah, ¿quién queda? Queda su hijo Shem. Ahora Noah viene a ser el octavo y Shem viene a ser el noveno. Luego de Shem viene Abraham. Y fíjense que Abraham vivió en el tiempo de Shem. Casi que Shem rebasa a Abraham y Abraham muere antes que Shem, pero no sucedió. Ahora, ¿qué sí fue lo que sucedió? Que el papá de Abraham, que es Terah, que en las versiones aparece como Taré, Terah sí murió antes que Shem. Es más, quizás es presumible ver en la línea que Shem conoció a Isaac y conoció a Jacob. Porque fíjense, casi que vamos a asumir que cuando Jacob nace, ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Jacob nace? 100 y 60, 160, tan facilito así. Fíjense, tan cerquitica Shem y Abraham. Casi que pudo haberlo conocido. ¿Ok? Entonces vemos, ¿y qué tenemos? Esto concuerda, lo que habíamos hablado la semana pasada, con lo que encontramos en segunda de Kefas, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué nos dice? Kefas dice, y no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose al tiempo del Mabul, del diluvio. Dice, no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noah y le denomina como el octavo pregonero de justicia. De justicia. Ya vemos entonces que esta expresión justicia se relaciona con nuestro personaje, conocido como Malquisedec. Ese Malquisedec que es un rey justo, un rey de paz. Un sacerdocio superior y perpetuo, como leímos en Ibrín. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que Noah está ostentando una orden y esa orden pasa a su hijo Shem. Ahora, Shem, como ya lo veíamos, muy probablemente es ese Malquisedec que sale a recibir a Abraham cuando venía de derrotar a Kedorlaomer y a aquellos reyes que estaban junto con él. ¿Ve? Era Shem, y es lo que consonantemente o en consonancia dice el judaísmo. El judaísmo casi que unánimemente habla y dice que Malquisedec es Shem en ese momento. Pero vemos que a través de todo esto podemos ver que es probable. Ahora, quisiera decirles que, bueno, no hay, como dice nuestro Morelle de él, esto no es categórico porque no tenemos en la escritura todo bien diagramado, pero uniendo todos estos cabos es muy probable que este orden se manejó de esa manera. ¿Ve? Y que de esa manera es que funciona esta orden llamada Malquisedec. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces a quién? De Shem a Abraham, como el escogido de Adonai. ¿Para qué? Para ser su agente, su escogido, aquel que por supuesto va ahora a legislar y a llevar los asuntos del Señor en la tierra, en el mundo. Entonces hasta ahí, pareciera, yo les digo, a mí me pareciera claro, sin embargo, bueno, repito, se necesitaría un poco más de pruebas bíblicas más contundentes para decir que es categórico. Sin embargo, bueno, se acerca bastante. Esto nos lleva a pensar si esto es cierto, el orden de Malquisedec no es una sociedad monástica ni una orden secreta como quizás se ha pensado.
Dentro del cristianismo, ¿qué se ha dicho? No que es una teofanía, que es el mismo Mesías y tantas cosas que se ha dicho, ¿no? Pero ¿qué vemos aquí? Que presumiblemente esto de Melquisedec es un orden secuencial o liderazgo sacerdotal sobre el pueblo de Adonai. El orden de Melquisedec comenzó entonces con Adán, como lo vimos allí en esa secuencia cronológica, quien fue el primer representante de Elohim, es decir, Cohen. Cohen, porque quien representa a Adonai es un Cohen, un sacerdote en la tierra. Pertenecía al orden de Melquisedec, porque era una orden otorgada por Adonai y asignada a existir por la eternidad, cosa que corrobora ¿quién? Melech David en Tehillim 110, versículo 4, cuando dice, tú eres sacerdote según el orden, para siempre según el orden de Melquisedec. Es una orden que es por la eternidad, para siempre. Solo puede haber un hombre sirviendo como Melquisedec. Si está un Melquisedec, no puede haber otro. Tiene que haber es un representante, nada más, en un momento dado. Por lo que el título se transmite de padre a hijo o nieto, de generación en generación o de la línea de la simiente. Primero de Adán, porque en los primeros vemos que predomina Adán. ¿Hasta dónde? Hasta Abraham. Luego de Abraham, ya después de Abraham, no puede haber un Melquisedec de las otras líneas, porque ahora es de Abraham. Por eso la promesa a Abraham de que de él vendrá la simiente. Y luego ¿a quién? A David, que de la simiente de David vendría el Melquisedec. Eso lo vemos en la escritura, es decir, como puntos para ir tejiendo todo este diagrama. Entonces vemos, tras la muerte del Cohen anterior, entonces venía otro y asumía el liderazgo. El orden de Melquisedec perteneció a Adán hasta su muerte. Y luego el título pasó a su hijo Shet. De Shet, que en las versiones aparece como Set, el título pasó de padre o hijo o nieto hasta llegar a ¿dónde? Noat. Noat heredó el título cuando Metushelat murió, a pesar de que Noat no era hijo de Metushelat, sino que era, según vimos en el orden secuencial de la cronología, en la línea, que era nieto, ya que Metushelat sobrevivió a su hijo Lemet. Por lo tanto, el orden pasó por alto a Lemet y pasó a Noat tras la muerte de Metushelat. Repito, ya eso lo habíamos visto también ¿con quién? Con Hanot, que tampoco asumió. Metushelat, que casualmente, por supuesto no hay casualidad, decimos casualmente, pero no es así, murió en el mismo año del diluvio, según algunos, en el año 1656 de la creación. Ahora, es interesante ver que desde el inicio hasta el 1656, en la primera etapa del mundo, ¿ve? Porque antes del diluvio hay una orden y después del diluvio es evidente que hay un cambio, hasta climático, un cambio radical, si se quiere. ¿Ve? Y, por ejemplo, antes del diluvio no se permitía comer animales y después del diluvio sí se da el permiso. Entonces, que vemos que Metushelat une el inicio hasta el final de esta etapa. Cabe destacar que Metushelat conoció a Adán y es probable que él recibía de Adán las enseñanzas. ¿Por qué? Porque el Melquisedec, ¿qué es? Es el gran maestro. Es el que enseña al resto del pueblo. Y por supuesto, Metushelat era el aspirante ¿a qué? A Melquisedec. En su momento. Por supuesto, tenía que irse instruyendo con el Melquisedec de turno, que es lo que vemos. Por supuesto, esto no es una cuestión de un momento, ni de un minuto, ni de un año, no. Esto es toda una vida preparándose para asumir
este rol tan determinante en el pueblo de Adonai. Entonces vemos que él muere en ese tiempo. Claro, cuando uno lee la Biblia, esto no lo ve, porque para verlo hay que meterle un poco la lupa. Metiéndole la lupa nos damos cuenta entonces, porque uno piensa que Matusalén murió ¿cuándo? Años antes del diluvio. No, murió en el mismo año. Y eso es lo que cuadra en las cuentas. De igual manera, ya lo vimos, Hanot nunca heredó la orden de Melquisedec, pues fue quitado de la tierra antes que su padre Yered falleciera. La Biblia, como ya lo leímos, llama a Noat el octavo pregonero de justicia, según segunda de Kefas 2:5. Noat entonces es el octavo hombre en ostentar este orden de Melquisedec, el orden de la justicia. Al morir Noat, este orden fue heredado por su hijo Shem. En Bereshit, un hombre con el título de Melquisedec se encuentra con Abraham al regresar de derrotar a los reyes invasores. Este sacerdote era muy probable que fuera entonces Shem, como lo dice el judaísmo. El patriarca vivo, de mayor edad en la línea de la promesa de descendencia en tiempos de Abraham. Ahora, Shem también culmina una etapa que viene rodando desde Adán, pasa por Noah, pero llega hasta Shem. Y desde allí entonces se marca esa línea tan especial que lo hace la Escritura con Abraham. Después la Escritura en Bereshit nos va a narrar todo lo que tiene que ver con Abraham, porque Abraham asume ese liderazgo. Tras la muerte de Shem, el título continuó heredándose de generación en generación a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, pasando por ellos hasta pasar por Melech David y hasta llegar a Yehoshua de Nazaret. Los hombres que ostentaron este título fueron los santos de la antigüedad que portaron la promesa de la descendencia de Bereshit 3. Ese Bereshit 3:15 que hemos leído muchísimas veces, donde se habla de la simiente, ¿verdad? Del hombre, de la mujer, que es esa simiente la que estamos viendo entonces en esta línea, que se cumple ¿hasta dónde? Hasta Yehoshua. Hasta Yehoshua. Una vez que el título pasa a Yehoshua, ahora con el título que viene, autoridad. Autoridad. Fíjense que hay textos en el conocido como Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, ¿qué dice? Que el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Le da el título más sublime que un hombre pueda ostentar. ¿Ve? Ahora, permanece con él para siempre. ¿Por qué? Como enseña Ibrín, y lo leímos, Yehoshua resucitó después de morir y nunca volverá a morir. Al no morir, ¿qué pasa? El título se queda con él, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Por siempre y para siempre. ¿Qué es lo que explica Ibrín? Que por supuesto a nosotros se nos hace difícil entender. ¿Por qué? Porque obviamos todo este contexto. Y cuando nos encontramos con Ibrín, bueno, uno empieza a inventar, a decir cosas que no son, pero que basados en este contexto que estamos manejando, mis amados hermanos, encontramos una base bastante sólida. Entonces, ¿qué encontramos? Que Yehoshua, por lo tanto, obtiene el título de Melquisedec y será suyo para siempre. Y el orden de Melquisedec es ahora un orden eterno, cumpliéndose la profecía del Salmo 110, versículo 4, que este será un sacerdote para siempre, para siempre.
sostenido por un sumo sacerdote eterno, es decir, el Mesías. Porque todos los demás, ¿qué pasó? Todos los demás murieron y tuvieron que entregar el orden, pero Yehoshua lo asume y no lo entrega. Por eso podemos entender entonces este Sefer Dibrín. La procesión del orden de Malquisedec es importante porque representaba un sumo sacerdote eterno para los santos de la antigüedad. Y una vez que fue del Mesías, demuestra la suficiencia de la obra del Mesías como nuestro sumo sacerdote. Este es el punto que enseña Ibrín, que tenemos un sumo sacerdote perpetuo, eterno, con una eficacia, con una importancia mayor que la del orden de Aarón. Por eso la comparación que se hace en el Sefer Dibrín entre los dos sacerdotes. Entre los dos sacerdocios. Entonces vemos claramente cómo este Sefer Dibrín no se explica, y ahora viéndolo desde este punto, pudiéramos encontrarle un poquito más de sentido a palabras que aparecen en Ibrín. ¿Cómo? Esa expresión dice que sin padre, sin madre, sin analogía, sin principio de día, sin fin de día. Porque no se está refiriendo, ¿verdad?, a un hombre específico, sino al orden que va a ostentar el Mesías y que al final va a darle este peso de sacerdocio eterno que no va a terminar, que no va a acabar. Pero por supuesto, viéndolo nosotros desde los ojos occidentales, con vamos a decir, unos tapaojos, es complicado entenderlo. Por eso es que las interpretaciones a qué rodaban. No, este es Dios. No, este es el Mesías, porque lo único que puede ser es el Mesías, que es Dios. ¿Ve? Tantas cosas que se han dicho. En 1 Corintios 15:45, Rav Shaul, que probablemente algunos dicen que es el autor del Sefer Ibrín, escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, y dice: así también está escrito, el primer Adán fue hecho un ser viviente y el postrer Adán un espíritu vivificante. Ahora, ¿a qué se refiere Rav Shaul con esto de primer Adán y postrer Adán? Postrer Adán, ¿qué es? No es un postre ni es un poste. Es postrer, la expresión el postrer Adán significa el último Adán. Pero si hacemos una interpretación literal de esto, ¿Yehoshua es el último hombre? No, porque después de Yehoshua, ¿cuántos hombres han nacido? No se está refiriendo al último hombre literalmente, se está refiriendo ¿a qué? Autoridad. La primera autoridad fue Adán, fue hecho un ser viviente, pero el último hombre en ostentar este orden, Malquisedec, un espíritu vivificante. ¿Por qué? ¿Por qué un espíritu vivificante? Porque no muere más. No muere más. Vive para siempre. Vida perpetua, vida eterna. El primer hombre fue hecho un ser viviente y tuvo un final. Pero el último hombre en ostentar este título, un espíritu vivificante, es decir, no muere más. Entonces vemos allí como todas estas cosas, tejiéndolas, le dan sentido a lo que estamos interpretando, a lo que estamos diciendo, que se están refiriendo a Yehoshua como ese último Malquisedec, ese rey de justicia, ¿verdad?, que reinará por siempre y para siempre. Porque es lo que está estipulado, como vemos en la Escritura. Por supuesto, los otros textos que hablan
sobre el Mesías apuntan hacia eso, hacia lo que estamos hablando con respecto a este orden de Melquisedec. Ahora, probablemente después de aquel orden que vimos en la cronología hasta el año 2200, posterior a esos años, este podría ser un orden. Remarco lo que es, de verdad que es bastante probable, lo que está más fuerte, que por ejemplo son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Hay alguna duda que ellos eran los agentes del Eterno? ¿Los escogidos del Señor? No hay ninguna duda, porque la misma Escritura los dice. El Señor escogió a Abraham y la bendición pasó ¿a quién? A Isaac. Y la bendición de Abraham e Isaac pasó ¿a quién? A Jacob. Entonces ahí no hay duda. No hay duda de que ellos fueron los Melquisedec, los reyes y sacerdotes de justicia. Cabe destacar que mientras Shem estaba vivo, siendo el Melquisedec, cuando Abraham venía de derrotar, tuvo que entregarle los diezmos a él. Y él sacó pan y vino, que es lo que hace un sacerdote, ¿verdad que sí? Ahora, pero cuando Shem muere, ¿qué pasa? Vemos a Abraham haciendo sacrificio. ¿O no? La palabra relata que Abraham hizo sacrificio. De hecho, el más famoso de todos los sacrificios, ¿cuál fue? El que el Señor le pide de su hijo. Que no lo hace porque no era el propósito ni el fin del Eterno. El Señor no estaba queriendo hacer eso, sino que podemos decir que es una prueba o podemos decir que es simplemente una sombra de lo que ha de venir con Yehoshua. Pero ¿qué encontramos? Que Abraham hacía sacrificio, Isaac hacía sacrificios y Jacob hacía sacrificios. Ahora, ¿quiénes hacen sacrificios? ¿Quiénes son los que dirigen los sacrificios? Los sacerdotes. Es decir, quien puede hacer sacrificios son aquellos que tenían la autoridad para ello. Quien no la tiene no podía. De hecho, la Torá después lo va a decir. Ahora, después de Jacob, no está totalmente claro, ¿verdad? Pero la probabilidad de asumir ese liderazgo recae ¿en quién? En Joseph. Claro, vemos también a Yehudá con cierta línea, pero en ese momento creo que Joseph es como el que más reunió las condiciones para hacerlo, ¿no? Ese sucesor de Jacob. Después de Joseph, por supuesto, no vemos a nadie, ¿no? Que podamos decir nosotros o atrevernos a decir, no, asumió tal persona. La Torá después nos muestra quién. A Moshe. Ahora, en Moshe no hay duda. Moshe ejerció este orden de Melquisedec. De hecho, Moshe fue el sacerdote que enseñó a Aarón y a sus hijos a hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad para hacer eso. Y fíjense ustedes que una de las cosas que hemos visto dentro de la Torá es que mientras Aarón podía entrar al lugar santísimo cuando se hizo el Mishkan, el tabernáculo, una vez al año, ¿cuántas veces podía entrar Moshe? Todas las veces que él quisiera. Tenía puerta abierta, haciendo ver que el orden el cual él poseía era un orden superior al otro. ¿Ve? Un orden superior. Luego de Moshe vemos una sucesión bastante marcada ¿en quién? En Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, quien asume el liderazgo total de la congregación de Israel. Luego de Yehoshua ben Nun queda así como que un vacío que es llenado por los jueces. Los jueces. Según se dice, hubo, mejor dicho, 12 jueces que marca el libro de Jueces y 2 jueces más que no los menciona, pero que asumieron el liderazgo. ¿Ok? Que los vamos a ver. El primer juez de Israel en ese tiempo, después de
de lo que fue la entrada de los hijos de Israel a la tierra prometida y en épocas de la conquista es Otniel. Otniel, que era de la tribu de Yehudá. Luego Ehud, ¿ve? Luego Shamgar, Barat, Gidón, Tola, Yair, Iftá, que es Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Shinshón, que es Sansón, y ahí en el libro de los jueces termina. Pero después, ¿qué viene? Viene Elí, que era sumo sacerdote, pero también era juez. Y había asumido el liderazgo de Israel de esa manera. ¿Ok? ¿Qué vemos entonces? Hasta Elí. Es probable que ellos funcionaron como esos Melquisedec, pero se ven así como que medio tenue, ¿no? No hay una figura ahí que digamos, mira, indudable. Sin embargo, vemos en ellos condiciones que podrían apuntar. Pero luego llega una figura. ¿Cuál figura llega? Shemuel, que sí reúne condiciones para verlo como un Melquisedec. Shemuel. Es evidente que Shemuel reunió en sí una autoridad muy marcada, bastante. Él fue el encargado de ungir a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Saúl y David. Ahora, hay un episodio, aclaro, por ejemplo, en el caso de Shemuel, investigando un poco más, nos damos cuenta que Shemuel, ¿de qué tribu era? ¿De qué tribu era Shemuel? De la tribu de Leví. De la tribu de Leví. Era un levita, pero no era sacerdote. Era de la familia de Coat, pero no era de la familia de Aarón. Por lo tanto, al no ser familia de Aarón, hijo de Aarón, no puede ejercer el sacerdocio. Puede ser levita, puede trabajar en el Mizcán, o en el tabernáculo, o en el templo, ¿verdad? Claro, el templo no estaba en su tiempo, era el Mizcán, el tabernáculo, y él, como efectivamente pasa, recuerden que Shemuel es llevado ¿a dónde? Al Mizcán, al tabernáculo donde estaba Elí, y vive con Elí, y Elí lo tiene como su servidor, porque los sacerdotes tenían a los levitas como sus servidores. Pero Shemuel asume una carga superior, muy superior, muy superior. Fíjense que cuando el pueblo viene ante Shemuel y le pide un rey, por supuesto Shemuel no quiere, porque ¿para qué quiere un rey? Si lo tienen a él, un Melquisedec. Pero el pueblo quería un rey como las otras naciones. Como las otras naciones. Y viene, y en ese interir, en el capítulo 10, él, ¿qué hace? Comienza entonces a ver la revelación del Señor, y el Señor escoge a Saúl. Y en el capítulo 10, él le dice a Saúl que lo espere en tal lado para hacer sacrificio. Ya Saúl, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, ya era el rey. Y en ese capítulo 13 y 14, ¿qué se da? Una confrontación contra los filisteos. Y en esa confrontación contra los filisteos, capítulo 12, capítulo 13, y ustedes lo pueden buscar, en esa confrontación, ¿qué pasa? Los filisteos vienen y traen un ejército grande. Y a raíz de ese ejército grande, vienen los soldados y el ejército de Israel, ¿qué pasa? Comienza a desbandarse, comienza a irse. Saúl preocupado porque Shemuel tarda, ¿verdad? Le había dicho, espérame allá, se cumplieron el tiempo, no llegó, vete, ¿y qué hacemos? Vamos a perder esta guerra.
Entonces viene Saúl, y decide él hacer el sacrificio. No espera a Shemuel. Ahora, cuando uno ve el contexto, se da cuenta de ciertas cosas que son importantes para nuestro estudio. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? ¿En ese tiempo había sacerdote en Israel? ¿Sí o no? Sí. Había sacerdote. Estaba el tabernáculo. ¿Ve? Estaba el tabernáculo. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿por qué no llamaron al sacerdote o al sumo sacerdote que estaba de turno? Que es muy probable que sea ¿quién? Ahimelech o Ahías, que también aparece como Ahías. Debieron llamar a Ahías para hacer el sacrificio. Pero ¿qué vemos aquí? Que quien iba a hacer el sacrificio era Shemuel. ¿Y cómo Shemuel va a hacer sacrificio si no es sacerdote? Y no dice la Torá que no se puede hacer sacrificio si no es en el Mizcán o en el templo. O sea que hay cosas que, por supuesto, nos llaman la atención y que podemos estudiar un poco más profundamente. ¿Y qué vemos? Que entonces Saúl se desespera y él hace el sacrificio. Nunca había hecho sacrificio porque no era su orden. Estaba el Melquisedec todavía en orden y él no podía asumir. Ahora, al hacerlo hay una lectura posible. ¿Cuál es? Golpe de estado. Si yo asumo, ¿cómo se diría? Las competencias que le toca a otro, ¿qué estoy haciendo? Estoy usurpando. Entonces, de alguna manera puede interpretarse que Saúl le está dando un golpe de estado a Shemuel. Y la gente que está va a decir, ahora este es el líder. No tuvo que esperar al otro líder, sino que lo hizo él. Ahora, cuando llega Shemuel, ¿qué pasa? Shemuel le da aquel regañón del siglo. ¿Por qué hiciste tú el sacrificio? ¿No te dije que me esperaras? Por supuesto, Saúl inventa las excusas y dice es que el pueblo se estaba yendo, los soldados se estaban yendo y nos íbamos a quedar solos. Entonces yo hice el sacrificio para apaciguar a Adonai y pudiéramos ir a la guerra y poder ganar. Porque sin el Señor, ¿cómo ganamos? Si los ejércitos filisteos eran mucho más. Ya había un ataque de Jonatán con 1000 hombres a una guarnición de los filisteos y había sido efectivo. ¿Eso qué hizo de los filisteos? Nos atacaron, bueno, vamos con todo. Y llevaron todo ese ejército multitudinario. Y ahí es donde vemos que Shemuel llega y cuando llega ya el hombre hizo el holocausto. ¿Y qué dijo? Porque desobedeciste al Eterno, tu reino no va a durar mucho. Porque ya el Señor se escogió un hombre conforme a su corazón. Por eso entonces Saúl no asume como Melquisedec. ¿Por qué? Porque es descalificado. Porque no esperó. Pasó por encima de su autoridad que era Shemuel. Y Shemuel le hablaba a Saúl como ¿qué? Como un padre le habla a un hijo, lo regañaba duro. Posteriormente, en el capítulo 15, se da la situación que le manda a acabar con Amalek. ¿Y qué hace Saúl? Vuelve a meter la pata. Y ahí sí es verdad. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces el Señor se escoge a otro hombre. Y va Shemuel a casa de David. ¿Y cuál fue el pretexto que usó Shemuel para ir a la casa de Isaí? ¿Ustedes lo recuerdan? A hacer sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que
Shemuel tenía la autoridad para hacer sacrificios fuera del Mizcán. ¿Por qué? Porque él estaba ostentando otra orden, no la orden arónica. Mientras que los sacerdotes, según la orden de Aarón, no tenían permiso. Por eso Saúl no podía llamar al sacerdote según Aarón en el momento. Él tenía que esperar que viniera el Malquisedec del momento, el rey de justicia, el sacerdote justo que estaba en el momento, que ostentaba la orden. Eso lo vemos en Shemuel. Ahora, esa orden pasó ¿a quién? Evidentemente a Melech David. Melech David. Vemos en David esos rasgos también distintivos que hubo en Shemuel. ¿Por qué? ¿Qué vemos en David? Vemos también a David con un peso, con una fuerza. De hecho, el Salmo 110, versículo 4, ¿a quién se le está diciendo? A David. A David. Por supuesto, con una proyección hacia el último Malquisedec. Pero en ese momento pertenece a David. Es David el que recibe esta orden, sumo sacerdote, según el orden de Malquisedec. Repito, Teilín 110, versículo 4. Ahí lo vemos. Ahora, ¿qué vemos? Que David también, al igual que Shemuel, hizo sacrificios. Hizo sacrificios. Y David no era ni siquiera de la tribu de Leví. Era de la tribu de Yehudá, de la casa de Isaí. ¿Y cómo es que él hace esos sacrificios? Si eso le pertenecía según al hijo de Aarón. ¿Por qué? Porque él estaba bajo otra orden que sí podía realizar este tipo de sacrificio. Por ejemplo, cuando después del censo, aquel fatídico censo que a David se le ocurre hacer, el profeta llega y le dice, bueno, haz esto. Está bien, cometiste el error y bueno, el Señor te va a castigar y tal. Pero haz esto. Anda a la era de Arubna o Arabna, en las versiones, y él le llega ahí en ese pedazo de tierra y vas ahí a hacer sacrificio para apaciguar, por supuesto, la ira del Señor, ¿no? Ahora, ¿por qué David va y no busca al sumo sacerdote que estaba en el momento? Que había sumo sacerdote. ¿Ve? Todavía estaba Abiatar, que era el que había quedado. ¿Se acuerdan de la muerte en Not de todos los sacerdotes? Saúl mató a todos los sacerdotes, pero Abiatar escapó y era el sumo sacerdote de turno cuando estaba David como rey. Y también estaba Zadok. Después es destituido Abiatar y Zadok asume la línea. ¿Por qué? Porque Zadok era de la línea de Pinjas, a quien se le había prometido el sacerdocio de paz perpetuo en Israel, por la línea de Aarón. Pero ¿qué encontramos? Que David era sacerdote según el orden de Melquisedec. Y él ofrece ahí en la era, en el terreno. ¿Y qué hace David? Ese terreno lo compra. Pero el Jebuseo, que era el dueño, y algunos dicen que había sido el rey de Jebús, antes que David invadiera la ciudad y la tomara como su capital, ¿verdad? ¿Qué le dice a David? No, mira, yo no te voy a vender este terreno. ¿Tú estás loco si tú eres el rey? ¿Cómo que yo te voy a vender este terreno? No, yo te lo regalo. Es más, te regalo los bueyes, te regalo todo, las maderas, todo para que tú hagas el sacrificio, todo. ¿Y qué le dijo David? No, de ninguna manera, porque yo no ofreceré a Adonai nada que no me cueste. Un regalo de otro no se lo voy a dar, es algo que me cueste a mí. Y le compró la era, el terreno, el campo. ¿Y qué pasó con ese campo? ¿Qué se construyó allí? Allí es que se construye el primer templo de Israel.
El primer templo, la explanada del templo, donde Shelomo, el hijo de David, va a construir el primer templo. ¿Y qué vemos allí? Que vino David y ofreció sacrificios al Señor. Ahora, violó David las disposiciones de la Torá donde menciona que no se podía hacer sacrificios que no fuera en el templo o en el Mizcán y que los tenía que hacer un sacerdote arónico. No la violó. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad por otra orden, por el orden de Melquisedec. Ahora ya vamos entendiendo por qué Yehoshua él mismo se presenta como sacrificio y él mismo se presenta como ¿qué? Como sacerdote. Siendo de la casa de David, como dice el Sefer Ibrim, nada se habló de que esa casa era el sacerdocio. ¿Por qué? Porque él no está por el sacerdocio arónico, él está por una orden superior, la orden de Melquisedec, sacerdocio perpetuo, superior al orden arónico. Y lo vemos entonces claramente allí. Luego de David, podríamos pensar que con Shelomo también se dio algo muy marcado, porque Shelomo logra construir el primer templo. Ahora, esto es una cosa bastante marcada en el pueblo de Israel. El primer templo que se dio en Israel, en Jerusalén, lo construye Shelomo. Entonces, ¿qué vemos? Que tanto de David como de Shelomo, el Señor les llama hijos. Hijos, que tiene que ver, como ya lo explicamos en las clases pasadas, con ese factor de agencia, de representación. Son los representantes. Y cabe destacar que David y Shelomo no eran de la casa de Aarón. Hay un episodio que se narra en la vida de Shelomo cuando asume este legado, que asume el reinado de Israel. ¿Qué pasa? Que él viene y llama al sumo sacerdote. Y él destituye al sumo sacerdote. ¿Ve? Que en ese momento, ¿quién era? Abiatar. ¿Y qué hace? Lo despide. Váyase para su campo. Y muera ya en sus últimos días. Pero ¿qué le dice? Usted cometió delitos que merecen más bien es que yo lo pase por el filo. Y no lo hizo. Ahora, ¿qué evidenciamos ahí? ¿Cómo es que el rey le habla al sumo sacerdote de esa manera? Porque si, a ver, vamos, en la separación de poderes, bueno, usted es el rey, pero yo soy el sumo sacerdote. Es evidente que Shelomo pareciera tener allí una fuerza aún superior, que quizás los otros reyes no tuvieron. Quisieron tener, pero no pudieron. ¿Ve? Después se marca eso, ¿no? Pero lo vemos en David, lo vemos en Shelomo, lo vemos en Shemuel, muy marcado. De ahí entonces vemos que se da una sucesión de los reyes de Yehudá hasta la deportación a Babilonia, que es lo que nos narra la Escritura con la casa de Yehudá. Ya sabemos que la casa de Israel es otro asunto, es otra línea y no tiene que ver con lo que el Señor había ordenado, es otra cosa. Y luego en forma simbólica, ¿por qué? Porque después de la deportación de Babilonia y el regreso de los cautivos a Israel, ya el reinado, ¿qué pasó? Ya no está. Ya no está. Se reconstruye el templo, se ordena nuevamente el sumo sacerdocio, pero ya no surge quizás una figura tan preeminente. No la vemos en la Escritura. Pero sí de alguna manera simbólica o generacional a través de la descendencia, que es como lo vemos
en la escritura y no una posición de autoridad o posicional de autoridad, que sí estaban ostentando tanto Shemuel, David y Shelomo. Después de estos reyes se acaba eso y siguen, ¿verdad?, la línea hasta llegar a Yehoshua. Según relata Gilel en la genealogía y también Matitiahu, hasta Yehoshua, que está ahí vista, para hacer ver que Yehoshua viene de una línea de los reyes de Israel y que además también ostenta este título de Melquisedec, que es lo que hace el Sefer Ivrim. El Sefer Ivrim, por supuesto, nos aclara este asunto y demuestra que Yehoshua es el Melquisedec. Es lo que los reyes magos, entre comillas, entonces vieron y se dieron cuenta que estaban haciendo el último de esta orden, el definitivo. Después de este, no vendrá otro. No hay otro porque este será un sacerdote perpetuo, un sacerdote para siempre. Amén. Bueno, terminamos. Lo dejamos hasta aquí. Shalom ubrajot, paz y bendiciones para todos. Esperando pues que esta enseñanza sea de edificación y poder saber todas estas cosas para entender la grandeza del plan de nuestro Padre Eterno. Ese plan de redención que hoy nos incluye a nosotros, del cual somos enteramente parte. Y podemos también sentirnos orgullosos de ser parte del pueblo de Israel con este maravilloso y hermoso plan de redención que va a generar pues esta bendición perpetua eterna de la redención a través de Yehoshua. Amén. Bueno, bendiciones a todos, amados. Estaremos entonces despidiéndonos en oración y con ello cerramos. Amado Padre, te damos gracias en esta hora que nos has bendecido con tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, llegue a todo aquel que tiene que llegar y edifique, Señor, que no sea de confusión, sino más bien de aclaramiento, aclaración en los corazones y en nuestras vidas para seguir adelante viendo la hermosa palabra de verdad que tú nos revelas en tu escritura. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, oh Señor, Rey del universo, que nos has bendecido y guardado para llegar a este momento, este tiempo especial, profético y hermoso. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua Mashiach, te damos infinitas gracias y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, Shalom y Laila Tov.